tenemos visitas. Ha venido, iba a decir nuestro compañero, porque la verdad que él es amoroso cada vez que queremos saber cosas del ámbito laboral. Él que es el que sabe, nos viene a visitar. Estoy hablando de Luis Campos, especialista en el tema y que vamos y vemos a usted. Cada vez que hay una novedad de temas de CIPA, de laburo, vamos y vemos los tweets de Luis Campos a ver cuál es su análisis. Gracias, Luis, por venir. ¿Cómo andás? Hola, Flor. Hola, Nico. ¿Cómo están? ¿Cómo andamos? Buen día. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿La reforma? ¿Todo en orden? ¿Vamos a estar re bien? Vos hablabas de la cuenta de Twitter. Fíjate que no hay nada en la cuenta de No, Twitter vi sobre que la reforma ayer, laboral. Exacto. Básicamente porque por ahora solo hay títulos trascendidos, declaraciones públicas. De hecho, ayer se viralizó un proyecto de ley del bloque oficialista de La Libertad Avanza, encabezado por la diputada Romina Díez, pero es un proyecto que tiene más de un año de presentado. A ver, no digo con esto que no vaya a haber una iniciativa de reforma laboral. De hecho, el gobierno está diciendo que a mediados de diciembre va a enviar al Congreso, con la nueva conformación de las cámaras, un proyecto para reformar la legislación laboral, pero por ahora solo tenemos declaraciones públicas. Y si hay algo que, por lo menos acá hay una decisión personal, yo prefiero hablar sobre la letra chica de lo que se conoce y no hacer análisis en el aire, pero bueno, lo cierto es que el tema se instaló y hay algunas conjeturas sobre las cuales podemos pensar por dónde puede venir esa reforma. Luis, parte de esas declaraciones públicas que coincido no están plasmadas en un proyecto, las dio nada más y nada menos que el secretario de Trabajo de la Nación, por lo cual tienen una relevancia... Absolutamente. Y bastante con dos o tres cosas bastante concretas que mencionó. Algunas sí, otras no tanto. A ver. La más concreta es que dijo que ellos están interesados en ir a un sistema de descentralización de la negociación colectiva. ¿Qué significa eso? Que en la regulación de los convenios colectivos de trabajo prevalecerían los convenios de ámbito menor por sobre los convenios de ámbito mayor. Esto, para ponerlo en pocas palabras, hoy la legislación de nuestro país establece que la ley de contrato de trabajo establece pisos mínimos. Sobre esa ley los convenios por rama de actividad pueden mejorar los derechos y luego los convenios por empresa pueden mejorar los derechos que establece el convenio por actividad. Por ejemplo... Son como escalones de distintos pisos. Exacto. Y el piso más chiquito, el convenio de empresa, no puede ir en contra de los pisos más grandes. Bueno, lo que planteó el gobierno es que habría que ir a un sistema donde siempre prevalezca el piso más chiquito. Entonces, si hay un convenio por empresa, el convenio por empresa manda. Es decir, por ejemplo, el convenio por la ley de contrato de trabajo te dice que vos vas a tener 14 días de vacaciones. El convenio por actividad dice que vas a tener 18, puede ser. El convenio por empresa hoy puede decir 18 o más. Sí. En una reforma como la que está planteando el gobierno, el convenio por empresa podría decir 16. Y en ese caso, vale el convenio de empresa. O sea, basado en lo más chiquito, pero sin importar lo que sucedió en el medio. Esto no es una novedad en la historia de nuestro país, es el sistema de la ley Banelco del año 2000, una ley que reformó el régimen de negociación colectiva estableciendo que los convenios de empresa iban a prevalecer por sobre los convenios de actividad. ¿Y cómo le fue? Le fue bastante mal a la ley Banelco. No te diría, no solo por la propia ley Banelco en sí, por todo el ruido político que tuvo, sino porque se dictó en el marco de un esquema económico que no se sostenía en el corto plazo. No había trabajo donde aplicarlo. La novedad ahora es que le vienen agregando algo que sí nunca existió en nuestro país, que es la posibilidad de establecer convenios a la baja, acuerdos a la baja, por regiones o provincias. Es decir, hoy... vos no podés negociar que en Jujuy los salarios van a ser un 20% inferiores a los de Salta. Eso está prohibido por la ley. Lo que sí puede establecerse son algunos adicionales por encima para algunas regiones en particular. Esto se usa mucho en la Patagonia. Sí. Bueno, vienen diciendo, no solo Cordero, sino fundamentalmente Sturzenegger, que hay provincias más pobres que deberían tener la posibilidad de negociar salarios más pobres. Entonces, dales esa libertad también. Esto sí, no existió nunca en la legislación laboral de nuestro país, sería una novedad. De vuelta, hay que ver cómo se plasma en la letra chica. Claro. Esto de lo que dijeron los funcionarios es lo más concreto. Después también hablaron de salarios dinámicos. Y ahí yo le doy la derecha al secretario de Trabajo, a Julio Cordero. Masterclass, dirían. Porque tiró un concepto que nadie sabe qué es. Y que aparte es, si lo agarrás al vuelo, decís... parece positivo. Como decís, salarios dinámicos. Mi salario sube. Sube o baja. Claro. A ver, en realidad cuando hablamos de salarios dinámicos, lo que está diciendo es
quitémosle peso a los componentes fijos del salario y subámosle peso a los componentes variables del salario. ¿Qué significa eso? Hoy tu salario, en términos generales, depende mucho de la actividad esto, tiene algunos componentes que son fijos, que no dependen ni del resultado de tu trabajo, ni de la evaluación, ni la decisión unilateral del empleador. Por ejemplo, el salario básico de convenio, algunos adicionales como la antigüedad. Si yo tengo 10 años de antigüedad, me corresponde un determinado porcentaje de incremento salarial. Esto es independiente de cómo sea el resultado de mi trabajo y qué opine mi empleador, qué opine mi supervisor de lo que yo hago. Bloqueo de título, digo, hay algunos trabajos que te pagan un adicional por título, digo, de vuelta. Estos son adicionales objetivos. Lo que quiere el gobierno, o por lo menos lo que podríamos conjeturar a partir de esta idea de los salarios dinámicos, es quitarle peso a esa parte de la remuneración y que ganen peso los componentes variables que dependen del resultado de tu trabajo o de la opinión de tu jefe. Por ejemplo, en muchos casos se pagan premios por productividad, premios por rendimiento, cuando trabajas a destajo, cuando trabajas por pieza, por ejemplo, a ver, los trabajadores de plataformas que ni siquiera, ojalá, pudieran estar reconocidos laboralmente, pero trabajan a destajo, cobran en la medida que entregan más pedidos, entregan menos pedidos, cobran menos. Bueno, esto en algunos casos de trabajadores en relación de dependencia todavía existe. Entonces, aumentar el peso de esos componentes o de los componentes que tienen que ver con la opinión de tu jefe. En algunas actividades vos tenés la posibilidad de acceder a aumentos salariales en función de evaluaciones de desempeño. Claro. Es decir, una vez por año, tu supervisor, tu jefe, dice cómo te portaste este año. Y si tenés 3 marquitas positivas a lo largo de 3 años, bueno, te dan un adicional. Eso un ocurre mucho en el universo corporativo, ese tipo de evaluaciones. Sí. No sé en cuánto de esas grandes corporaciones implica, después tiene un impacto salarial, esas evaluaciones. A ver, en el Estado, por ejemplo, en el Estado Nacional, esto existe. Todos los trabajadores estatales del Estado Nacional tienen una evaluación de desempeño. En general no se le da mucha importancia, pero si vos tenés 3 satisfactorios, 3 evaluaciones muy buenas, podés aspirar a lo que significa un corrimiento de grado. Es una especie de ascenso. Dentro de tu misma categoría tenés un pequeño plus. Si las evaluaciones son normales, buenas o malas, ese ascenso no lo tenés. Y estamos hablando del Estado Nacional. En el mundo corporativo esto es, te diría, la regla general. Claro. Y tal vez no tenga tanta importancia en el salario hoy, pero sí tiene importancia para poder, por ejemplo, acceder a premios. Entonces, no se refleja en el ítem del salario, pero si vos tuviste una buena evaluación, el bono que vas a cobrar... El Estado tiene otra cosa que le da a los jefes de áreas, que son esas unidades que muchas veces se utilizan para complementar salario, que eso es mega arbitrario. Las unidades retributivas. Exactamente. Bueno, no hay persona no hay persona que haya trabajado en el Estado o que conozcamos a alguien que trabaja en el Estado que no tenga parte de su salario complementado con unidades retributivas. Cuando hablamos de salario dinámico, de vuelta, primero estamos hablando de un concepto no sabemos qué es. Masterclass que hay que ver cómo se plasma. Que salió de Julio Cordero, que no es justa, para decirlo de manera sencilla, no es de las personas más brillantes que habitan este gabinete. No, nunca olvidemos, como pasaba Nico el otro día, que es el señor que dijo, no quieren más horas de trabajo para tener amigos, ¿para qué quieren horas libres? Déjenme discrepar un poco con la mesa. Sí. Yo creo que posiblemente sea una de las personas más brillantes que habitan el gabinete. Mira. Lo que pasa es que para la maldad. Usa su brillantez para otra. Está muy bien. Para otra. Pero yo, a ver, me parece que hay un respeto intelectual que está bueno mantener, porque, vuelta, es un cuadro técnico, un intelectual orgánico de una fracción por algo social que no trabajó es la para nuestra. la UIA, por algo representó en la OI, está bien. Sí. Luis, ahora me meto en los últimos datos que conocimos de Index sobre salarios, porque vale la pena. O sea, muchos títulos ayer era otra vez el salario le ganó a la inflación. Bueno, un poco hablemos desde cuándo estamos contando y todos los detalles, pero no quiero dejar pasar que además de Julio Cordero, quien habló esta semana del tema fue el propio presidente, y si bien no dio detalles de a qué se refería, sí dijo que tiene que aparecer la opción de optar. Me río porque qué trabajador podría optar ante una negociación con una autoridad, un jefe, pero que obviamente él se daba cuenta que un trabajador que hoy tiene todos los derechos no va a optar por otra cosa, por dejar de lado sus derechos, pero
que esto daría la posibilidad de mayores contrataciones con trabajadores que sí estarían dispuestos a nuevos regímenes de trabajo. ¿Es una venta que él hace o efectivamente se puede pensar en una legislación más allá de estos derechos que estamos hablando que incluya de algún modo a todos esos trabajadores no registrados? Seguimos hablando en el terreno de las conjeturas, sí, pero sería una alternativa muy inteligente. Pensar en ese universo. Para presentar una potencial reforma. Claro. Establecer dos clases de trabajadores. Trabajadores que ingresaron antes de determinada fecha, a los cuales se les aplicaría determinado régimen laboral. Sí, pero van a ser un poco trabajadores de primera, si sucediera eso. Trabajadores de primera, es cierto que ahora pasa, pero es blanquear eso. Y trabajadores de segunda, que serían los que ingresarían después de determinada fecha, es decir, después de aprobada la reforma laboral, a quienes se les aplicaría el nuevo régimen. Podrían sostener la frase del nadie pierde sus derechos. Claro. Nadie pierde sus derechos y si vos hoy no tenés ningún tipo de derechos, bueno, pasás a tener algunos. De vuelta, habría que ver la letra chica, habría que ver cómo se instrumenta, habría que ver para qué aspectos de la relación laboral correría esta distinción, pero lo cierto es que sería una manera inteligente de presentar este tipo de... Y también ver qué tipo de protección se le da a esos viejos trabajadores y trabajadoras con los derechos anteriores, claro. O qué facilidades se le dan a las empresas para modificar el régimen. Absolutamente. A ver, ahí tenés el tema de, bueno, qué pasa con la extorsión a la cual van a estar expuestos muchos trabajadores y trabajadoras, a los cuales su empleador le dice, mira, pasemos al nuevo régimen porque si no... Contrató a Juan Carlos. Claro. Y además te pago la indemnización en cuotas o vemos. Y la segunda cuestión es, siempre estamos hablando de los derechos individuales. Es decir, los derechos que vinculan a un trabajador y a un empleador cara a cara. Pero posiblemente el corazón de la reforma no pase tanto por el lado de los derechos individuales como por el lado de los derechos colectivos. Por el lado de la huelga, por el lado de la capacidad de acción colectiva, el financiamiento de las organizaciones sindicales. Como promoviendo la conversación individual. Sí. Digo conversación porque posiblemente este argumento de nadie va a perder sus derechos, está siempre hablando, insisto, dentro de las conjeturas, se vincule con las modificaciones al derecho individual del trabajo, las modificaciones a la ley de contrato de trabajo. Pero las modificaciones a la ley de negociación colectiva, las modificaciones al ejercicio del derecho de huelga, las modificaciones a la ley de asociaciones sindicales, ahí no hay posibilidad de distinguir entre trabajadores que entraron antes, trabajadores que entraron después. Y me parece que el corazón de la reforma puede que vaya por ahí, que no casualmente es todo lo que quedó afuera del DNU. O sea, recordemos, el artículo 4. Claro, la historia de este camino, la reforma, arranca con el DNU 70 de diciembre del 2023, que fue declarado inconstitucional por la justicia y que fue reciclado parcialmente en el capítulo laboral de la Ley Bases. Ahora, en la Ley Bases quedó todo lo de derecho individual, alguna cosita de derecho en colectivo importante sobre huelga, pero fundamentalmente quedaron cosas de derecho individual. Todos los componentes de derecho colectivo que tenía el DNU 70 de diciembre del 2023 salieron en la negociación en diputados, sobre todo. Con lo cual no sería raro que vuelvan sobre aquellas iniciativas que, insisto, afectan el ejercicio del derecho a huelga, afectan el financiamiento de los sindicatos, afectan el ejercicio de la negociación colectiva. Por ahí posiblemente pase el corazón de la reforma. Luis, está claro que esta reforma es regresiva para el derecho de los trabajadores, pero sí, en general se coincide con que es necesario una reforma, considerando que hay un 43% de trabajadores que están en la informalidad. No sé si vos coincidís con esa idea de que es necesario plantear una reforma y cómo podría ser, o si tenés algunos puntos centrales para definir cómo podría ser una reforma que genere incentivos a los empresarios para blanquear, o sea, para bajar la informalidad, pero que a su vez no sea regresiva para los trabajadores. El 43% de informalidad en nuestro país, la mitad de los trabajadores hoy en nuestro país escuchan esta discusión desde la ventana de afuera. Digo, la miran desde afuera, ¿no? Claro. No tienen en la práctica esos derechos. Ahora, este tipo de reformas no les va a modificar ni un centímetro su situación. Digo, no los afecta, los pasa por el costado. Si pensamos efectivamente reformas que son necesarias para favorecer esos procesos de registración laboral, por ejemplo, en el caso de la informalidad, hay que pensar políticas sectoriales. O sea, el 60% del empleo no registrado te lo explican 4 sectores. Casas particulares, sector rural, construcción y comercio minorista. Entonces, ahí tenés que pensar políticas sectoriales. ¿Qué porcentaje, Luis? El 60%.
O sea, 6 de cada 10 trabajadores no registrados están encuadrados en alguna de esas 4 actividades, que tienen realidades muy distintas, que tienen niveles de rentabilidad muy distintos. Claro. Digo, no es lo mismo la capacidad que tenga de registrar un trabajador, el dueño de un kiosco en un barrio popular que tiene 2 pibes que le dan una mano. Digo, ahí no es el problema de las cargas patronales o de la legislación laboral, hay un problema de rentabilidad de ese empleador, que en realidad de empleador tiene poco. Entonces, cómo lidiar con esa falta de rentabilidad que tienen muchos microempresarios, que en realidad, de vuelta, de empresarios tienen poco, digo, son laburantes que subsisten como pueden y que además tienen otro laburante, pero no están extrayendo plusvalor, por ahí sí en términos teóricos, pero digo, posiblemente el dueño de ese kiosco tenga un ingreso inferior al salario básico de comercio. Estamos hablando de ese claro, tipo. Claro. Entonces, ahí pensar una reforma laboral que te cambie la irrenunciabilidad, la indemnización por despido, no cambia nada, no va a haber un proceso de registración ahí. En el sector de casas particulares es otra historia. En general, los empleadores de casas particulares también son trabajadores. Con lo cual, el proceso de no registro en muchos casos tiene que ver con la falta de ingresos que tienen esos trabajadores que terminan siendo empleadores de alguien que viene a hacer tareas de cuidado, tareas de limpieza en sus hogares. Necesitas otro tipo de políticas ahí. El sector rural posiblemente sea el que tiene mayores niveles de rentabilidad de estos 4 que yo les señalé. Y ahí seguramente sea necesaria una política de inspección mucho más activa de parte del Estado, bueno, ¿sabes? Estado Otro nacional, día, del otro Estado día la provincial. vamos a hacer. No, pero los estados provinciales podrían. Digo, y hay estados provinciales Todos podrían. Digo, pero vuelta, yo no espero que eso provenga del Estado nacional, pero sí de muchos estados provinciales. De hecho, en la provincia de Buenos Aires han hecho inspecciones en barrios cerrados y los niveles de no registro que han encontrado en trabajadoras de casas particulares son muy elevados. Entonces, ahí hay algo para avanzar. En el caso del sector rural, ni que hablar. Pero de vuelta, no vamos a resolver esos problemas que se originan en cuestiones que no son de política laboral. Digo, la Argentina no crea empleo y tiene un sector no informal muy importante porque la economía argentina anda mal hace mucho tiempo. Claro. Entonces, si la economía argentina no crece desde el 2012, no va a crecer el empleo por más legislación, por más cambios legislativos que hagamos. Vas a tener la legislación más regresiva y no va a cambiar el empleo, vas a tener la legislación más progresiva y tampoco va a cambiar el empleo. Digo, la legislación laboral te opera en el margen. Los cambios fuertes en el mercado laboral tienen mucho que ver con los procesos de crecimiento o caída de la actividad económica y el tipo de crecimiento económico. Porque puede ser que vos tengas crecimiento económico liderado por sectores que no demandan fuerza de trabajo. Entonces vamos a tener buenos números en la macro, pero no necesariamente el mercado laboral. Es una solución bastante más compleja que solo cambiar una ley. Luis, hablemos un cachito de los datos que se conocieron esta semana de INDEC, capaz que son de ayer, ya estoy ayer. Respecto de salarios. ¿Qué observación, qué mirada, qué podemos concluir? Porque el número parece bárbaro. ¿Los salarios le pueden cantar a la inflación? Inflación, decime qué se siente. Yo no lo pondría en esos términos, Bien. pero hay algo de eso. Efectivamente, el dato de agosto fue un dato relativamente bueno, es decir, el salario en los componentes del empleo formal y el sector informal, dejémoslo al margen del análisis, es otra historia. Pero otra metió un 60, qué bien que le fue. Metió no sé un cómo 6%. no actualiza eso. Ya lo tienen en agenda para actualizar, seguramente lo van a actualizar en los próximos meses. ¿A vos no te aumentó el 60? ¿No te aumentó el 60%? No me aumentó el 60%, pero lo que me parece que sí, quedémonos con el sector formal, porque el sector formal, donde la medición es bastante más precisa, sí dice algo y que me parece que correlaciona un poquito con lo que pasó el domingo. A ver. Si tomamos punta a punta, en agosto, tanto el sector privado registrado como el sector público, nacional y provincial le ganaron a la inflación. Antes de que me salten a la yugular, le ganaron por un par de décimas. Esto vos en el bolsillo no lo notás de manera inmediata. No es que mi salario aumentó un 0,5% en términos reales. Es meramente estadístico. Si no te alcanzaba antes, sigue sin alcanzarte ahora. Si te alcanzaba antes, te alcanza ahora. Eso no cambia. Pero si mirás la película completa, lo que te muestra el índice salarial del INDEC es que en el sector privado registrado el salario hoy está más o menos en los mismos niveles de fines del 2023.
El salario en el sector público, hay que hacer una distinción muy notable entre el sector público provincial y el sector público nacional. El sector público provincial está cayendo entre un 5 y un 6% en comparación con fines del 2023. Es una caída importante, pero una caída que se puede administrar, que se puede manejar. El sector público nacional está cayendo más de un 30% en términos reales. Es una tragedia. O sea, no hay presupuesto personal, familiar, que soporte una caída en un año y medio de un 30% en términos reales. Ahora, marco esto porque de los 3 grandes grupos que analizamos, hay solo uno que tuvo un golpe feroz en sus ingresos. Los otros 2, que son muy mayoritarios, uno no tuvo una caída salarial, es decir, la tuvo en la primera parte del 2024, pero después recuperó y hoy está más o menos en los mismos niveles que 2023, que eran niveles históricamente bajos. Pero lo que sí puede decir el gobierno, y me parece que muchos trabajadores también deben haber percibido, es, bueno, eran bajos no por culpa de este gobierno, eran bajos por culpa de los gobiernos anteriores. Sí, evidentemente, y este gobierno algo de eso está ordenando la cosa, no es lo que yo opino. Sí, pero evidentemente algo de eso se lee, claro. Este gobierno está ordenando las cosas, yo vivo más tranquilo, porque no tengo que correr. Esto que decías vos recién, Luis, de si no te alcanzaba antes, ahora no te alcanza. Si te alcanzaba antes, te sigue alcanzando. Solo esa estabilidad, estando en un escenario malo, en un escenario bueno, pero solo la estabilidad después de un año que cerró con más de 200% de inflación, que literalmente la leche te subía del lunes al jueves. Y algún tipo de valoración tiene que haber tenido. Posiblemente haya algo de eso, y me parece que los datos del INDEC, más allá del análisis mes por mes, cuando vemos mes por mes, en realidad es más para los nerds de los números. Total. Pero cuando ves la tendencia general, me parece que hay algo de una estabilización donde el sector privado registrado no va a crecer sustancialmente, no sostenidamente. El modelo económico llegó a ofrecer lo que tiene para ofrecer, es esto, no vamos a mejorar. Pero alguien mira para atrás y dice, bueno, no estoy mucho peor que en diciembre de 2023. El que tiene laburo. El que perdió el laburo, no. Claro. Y eso es algo muy parecido a una situación que se vivía en la primera mitad de los años 90. Sí. En la primera mitad de los años 90... Eso decía Pañi. Bueno, no lo escuché, pero bueno, otro pelado. No, justo este lunes. Pero, en la primera mitad de los años 90, el que se quedaba adentro, es decir, el que seguía teniendo laburo, se podía ir de vacaciones al exterior, podía comprar en cuotas. Sí, para el mundo que era el 1 a 1, digamos. El que perdía era el que se iba quedando afuera. Claro. Y ahora posiblemente entremos en un escenario similar. El que siga teniendo laburo va a poder acceder a algún crédito, todo siempre y cuando la estabilidad macroeconómica se sostenga, que es algo que también está en discusión. Tampoco habría que darlo por sentado. Claro. Pero bueno, hoy la situación es esa, y me parece que, de vuelta, el problema es el que se va quedando afuera. El empleo no va a crecer en este contexto, de hecho está decreciendo. Y dentro del sector formal, el sector público nacional, que, insisto, una caída de un 30% en términos reales de su salario, más allá de que en agosto le haya ganado por un par de décimas, insignificante, estadísticamente irrelevante, ese 30% sí impacta de una manera tremenda en los presupuestos personales, familiares de esos trabajadores y trabajadoras estatales, que en definitiva la contracara de eso es la destrucción de la capacidad operativa, las capacidades de intervención estatal, porque es muy lógico que muchos estatales estén pensando en buscar alternativas porque no alcanza. Es Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, que siempre viene y nos acomoda. Tenemos un panorama muchísimo más claro. Gracias como siempre, Luis. Un placer, che.